Me da mucho gusto tenerlo con nosotros en este programa. Doctor Santiago, ¿usted originario de dónde es, doctor? De Guanajuato, del estado de Guanajuato, y además soy consejero del Instituto Electoral del estado de Guanajuato, que trabajamos de manera muy coordinada con el Instituto Nacional Electoral en esta labor de organizar las elecciones para el próximo 1 de julio. Son elecciones muy amplias, van a ser las elecciones más grandes de la historia, además de las elecciones federales, donde se va a elegir presidente de la República, senadores y diputados federales. Se van a elegir cargos locales en 30 entidades. De esas 30, en 9 entidades se va a elegir gobernador del estado. Y de esas 9, en 7 entidades tenemos voto desde el extranjero para la elección de gobernador. ¿Por qué nada más 7? Porque depende de cada legislación estatal si prevé que haya voto desde el extranjero. Esa es una decisión de cada estado. ¿Cuáles son estos 7 estados? Sí, efectivamente son 7 las que tenemos voto desde el extranjero para esta elección, que son en el caso de Puebla, Yucatán, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Chiapas y Guanajuato. Ahorita mismo recuerdo la que me falta, pero es porque en cada estado se legisla y determina cada estado si prevé votos desde el extranjero. Pues en muchos casos dependiendo del tamaño de su comunidad migrante. Por ejemplo, en el caso nuestro, del estado de Guanajuato, nuestra comunidad migrante en los Estados Unidos es muy grande. ¿Cuántos más o menos? Pues hacen unas estimaciones de que hay 1,5 millones de guanajuatenses. ¿Y de esos cuántos tienen ya su tarjeta para votar? Bueno, en números gruesos se han hecho más de 500,000 de trámites de todos los mexicanos, de todo el país, de todas las entidades, oriundos de todas las entidades. De esos 500,000 de trámites son alrededor de 45,000 guanajuatenses los que han hecho ese trámite en los consulados. ¿A qué se debe que sea tan poco? Pues bueno, es que es muy relativo decir si es mucho o es poco. Si consideramos que el número es muy importante de muchos millones de mexicanos en el extranjero, estamos haciendo la labor de difusión aquí. En los acercamientos que hemos tenido con las organizaciones de migrantes, sobre todo organizaciones de migrantes guanajuatenses, encontramos que efectivamente sí hay interés de participación, pero falta información, y eso es justamente por eso estamos aquí, estamos haciendo esta labor de difusión. Disculpa que lo interrumpa. ¿Cuántos consejeros como ustedes están en los Estados Unidos difundiendo el voto de los mexicanos en el exterior? Bueno, de las 7 entidades que tenemos voto desde el extranjero, por supuesto, hay personal del Instituto Nacional Electoral que ha estado haciendo esta labor desde hace ya meses. Y de las 7 entidades que tenemos voto desde el extranjero, pues prácticamente 6 que fueron las que hemos tenido participación. Recientemente estuvieron en Nueva York y hubieron algunas, de acuerdo a un artículo del periódico El País de España, pues había incomodidad por parte del público. Díganos, ¿cuáles fueron algunas de las reacciones de la gente después de que ustedes hicieron su presentación? Porque según el periódico El País de España, la gente se siente olvidada. Los inmigrantes están hasta cierto punto que no los tomarían en cuenta. Pero usted que estuvo ahí, díganos cuál fue la situación. Bueno, fue un evento muy importante que organizó el Instituto Nacional Electoral de México en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, apoyado por el Consulado de México en Nueva York y por la organización Casa Puebla, que tiene su sede en Nueva York, y donde se invitó a representantes de los 9 partidos políticos nacionales. La representación de los partidos estuvo de muy alto nivel. Estuvieron 2 consejeros del Instituto Nacional Electoral y estuvimos consejeros de 6 entidades de la República. Se invitó a toda la comunidad migrante que pudiera acudir y fueron no solamente de la zona de Nueva York, incluso fueron dirigentes de organizaciones migrantes de diferentes partes de los Estados Unidos, incluso de California, hicieron un viaje hacia allá. Estuvo muy intensa la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué preguntas les hicieron a ustedes? Pues a nosotros no, porque las preguntas eran hacia los representantes de los partidos. Pues les preguntaban diferentes aspectos relacionados con las remesas, con la economía, con los diferentes programas públicos que ha tenido diferentes gobiernos, sobre todo, bueno, a los gobiernos sobre todo se dirigían a los representantes del PRI y del PAN, que son los que han tenido la oportunidad de encabezar el gobierno federal, y también se hicieron preguntas relacionadas con los procedimientos que están establecidos en la ley para poder votar desde el extranjero. Aquí nos encontramos ante una situación
donde los procedimientos que se establecen para que puedan votar desde el extranjero, pues están establecidos en la ley. Esa fue una decisión soberana del Poder Legislativo. Entonces ellos demandaban pues que hubiera mayor apertura, mayor flexibilidad para que pudiera ser un universo mayor los que pudieran votar. Y me parece que se atendieron todas esas demandas que son muy legítimas, que todos los participantes reconocieron que justamente eran demandas justas. Solo que nosotros tenemos un sistema electoral que está hecho con muchos mecanismos de control y seguridad. Control y seguridad, vamos a hablar más adelante con otra persona también que nos hable con control y seguridad, porque estamos en el mundo del hackeo, de los piratas cibernéticos, que ya lo vivimos aquí en los Estados Unidos, donde el día de hoy el fiscal del Departamento de Justicia entabla una demanda contra 13 personas, algunos rusos, algunos de aquí de Estados Unidos, precisamente por eso que aconteció en el 2016 en las elecciones aquí, pero vamos a hablar más adelante acerca de ese tema y también de la inclusión de lo que es esta organización Facebook, también que se adhiere al INE. Doctor Santiago López, me gustaría preguntarle a usted con respecto a la tarjeta, a la credencial de elector, ¿hasta cuándo se puede solicitar esta credencial y cuánto tiempo dura el proceso para que la gente la pueda recibir? Claro, sí, esa es una pregunta muy importante para la labor que nosotros estamos haciendo. El trámite para solicitar la credencial en los consulados, la credencial para votar desde el extranjero, vence el 31 de marzo y es muy sencillo, solamente tienen que acudir al consulado a traer los mismos documentos que les piden para la matrícula consular, que es el acta de nacimiento, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio en los Estados Unidos en este caso. Ese es el único momento en el que tienen que acudir personalmente al consulado. La credencial se hace en México, se elabora en México, entonces los consulados nos remiten esta información al Instituto Nacional Electoral, allá se elabora la credencial y se les manda por correo certificado a su domicilio y se les tiene que entregar de manera personal al titular de la credencial y por eso es muy importante el domicilio. Y entonces el servicio de mensajería acude hasta 3 ocasiones a buscar al titular de la credencial para entregársela de manera directa y personal. Si no lo encuentra a la tercera ocasión, pues se tiene que regresar ese envío. Cuando reciben la credencial en su domicilio, ellos nos tienen que avisar que ya la recibieron y poder nosotros también incorporarlos a la lista de votantes desde el extranjero. Esto lo pueden hacer en la página votoextranjero.mx, votoextranjero.mx. Ahí se les piden datos de su credencial y de su trámite para que puedan ser incorporados en la lista de votantes. ¿Cuánto tiempo es el proceso, doctor? El proceso más o menos dura de 2 a 3 semanas para que después de que hacen el trámite, en unas 3 semanas van a recibir su credencial. Todavía las personas que la soliciten en el mes de junio, todavía o ya no. No, ya no la pueden, ya no. ¿Cuál es la fecha límite? La fecha límite es el 31 de marzo. O sea, el 31 de marzo es la fecha límite para poder solicitarla. Entonces la estarán recibiendo alrededor de a finales del mes de abril. Ellos tienen que hacer esa información, avisarnos de que ya la recibieron, de que desean votar desde el extranjero y para poder nosotros incorporarlos a la lista de votantes desde el extranjero. Ahora, también es muy importante dar a conocer que aquellos que tienen una credencial para votar expedida en México también pueden votar desde el extranjero siempre y cuando esa credencial esté vigente. Y la vigencia está en la propia credencial. Y si dice vigencia a 18 o una fecha posterior al 18, esa credencial está vigente. Entonces tienen que hacer el mismo trámite, tienen que, avisar por internet en la página que mencionaba, votoextranjero.mx, avisar que quieren votar desde el extranjero, se les da de baja en la lista nominal en México para darse de alta en la lista de votantes desde el extranjero y podrán votar también con esa credencial. Una vez que ya están registrados las personas que lo solicitaron, esta credencial de elector o su registro para votar, ellos tienen que enviarles a ustedes por correo también o lo pueden hacer por internet. ¿Cuál es el proceso? La única modalidad que se aprobó para esta elección de voto es por correo postal tradicional. Entonces nosotros les vamos a mandar en un sobre postal las boletas electorales para que la reciban en su domicilio, voten desde acá
y en el mismo sobre se les da todo el instructivo, toda la información de los candidatos, de las plataformas electorales de los partidos, pues, para que tengan el mínimo de información por quién. ¿Cuándo es el último día para enviarlo, doctor? La fecha para que nos lo regresen es lo más pronto que puedan. Una vez que lo reciban, lo abran, voten. ¿Hay un plazo? Hay un plazo para recibir los votos en México, que es a más tardar el día previo al de la jornada electoral. La elección es el 1 de julio. Entonces, por razones obvias, para que puedan contabilizarse esos votos en las elecciones correspondientes de presidente de la República, de senadores de su estado y de gobernador de esas 7 entidades, entre ellas la de Guanajuato, es muy importante que recibamos esos votos antes de la elección, a más tardar el día previo al 1 de julio, que es el día de la elección. Doctor, en caso de que la persona no pueda enviar esos papeles porque a veces somos muy decidiosos o se nos olvida, ¿la gente podrá salir a las ciudades fronterizas para ejercer el voto o no se puede? Eso no se puede. La única modalidad que se acordó para votar desde el extranjero es la que les estoy mencionando, es ese sobre postal que nosotros les enviaremos y que además el propio ciudadano nos lo remitirá con un sobre que se le va a incorporar al paquete postal para que por esa vía nos lo devuelva. Tanto la credencial como ese envío de regreso no tiene ningún costo para los ciudadanos. Esa es la única modalidad que se puede votar desde el extranjero en